El año pasado yo leí un libro que para mí era el libro con el que arrancaba el siglo XXI, que es una novela que recién acaba de ser traducida al español, 2084 o El fin del mundo, de Boualem Sansal. Y de verdad quedé enloquecida, porque evidentemente es como un saludo a 1984, esta celebérrima novela de George Orwell, con la que se cerró el siglo XX. Eso en 2016, leí 2084, y en 2017, pero aplica mucho y permite entender lo que está pasando, digamos, del otro lado del mundo, lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando con el fanatismo religioso en aquella región del mundo, 2084. Pero este año, en 2017, leí el libro que permite entender lo que está pasando de este lado del mundo, que también es digamos, una novela en el mismo sentido que la que estoy mencionando, completamente distinto porque no tiene que ver con el fanatismo religioso, pero tiene que ver con otros fanatismos. El fanatismo del nacionalismo, el fanatismo, no que lo que ahora hemos podido ver en muchas regiones del mundo, como ¿no? Esta ascensión inesperada del populismo y lo que está causando, los estragos que está causando pian pianito y de manera muy inesperada, y no tan pian pianito, la verdad es que muchas veces de manera intempestiva. El Sanatorio, esa es la novela con la que el siglo XXI también está abriendo, pero de este lado del mundo. 2084 de aquel, El Sanatorio de este. Hay que leerlas las dos, y yo me siento absolutamente honrada de que nos acompañe aquí en la cabina la autora del Sanatorio, Nuria Amat, que además pues lo va a presentar este miércoles en Bellas Artes. Nuria, es un libro extraordinario. A mí te lo dije recién, nos vimos, a mí me dejaste en muchos momentos prácticamente con el alma congelada, congelada de dolor, congelada de preocupación, congelada de espanto, porque es una fotografía exacta de lo que está ocurriendo hoy en día en pues, muchos países del mundo, cada vez más para desgracia de Occidente. Bienvenida, Nuria. Gracias por invitarme Al y por las palabras contrario. tan maravillosas que me estás dedicando. Ah, no, bueno, pues es que Exagerada. es un gran texto. Gracias. Además con una pluma prodigiosa, que siempre se agradece, ¿o no, H? Las plumas prodigiosas siempre se Absolutamente. agradecen. Pero tú ya tuviste la fortuna de aventarte el libro de arriba abajo, entonces, Sí. ¿por qué no nos cuentas? Y a mí me gusta siempre aprovechar que viene un autor aquí a cabina, habiendo leído el libro, pero bueno, pues no tuve la suerte de leerlo, pero cuéntanos un poco con el contexto que nos plantea Yuri, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta historia? Bueno, este libro es una novela, digamos, porque no es un ensayo, en el sentido de que yo siempre escribo libros un poco heterodoxos. Es un libro necesario para mí, fue necesario Y yo digo escribirlo. para el mundo, ¿eh? Gracias también. Sí, porque lo escribí durante 2 o 3 años. Yo soy bastante lenta escribiendo. Y sobre todo porque estuve viviendo una situación en Cataluña muy especial, como se sabe, también Cataluña, España, en este sentido Cataluña, yo soy catalana, española, europea, latinoamericana, por muchas razones biográficas, ya me pueden mirar en la web. Y entonces yo sufrí, bueno, hemos estado sufriendo pues un movimiento populista nacionalista llamado separatismo, eh, realmente porque ya está saliendo la prensa. En el momento cuando yo escribía, pues todo estaba escondido, oculto, porque unos políticos corruptos, como ya se sabe, en Cataluña, decidieron esconder pues sus comisiones, por decir así, cambiando un país, ¿no? Buscando separarse de España. En este sentido, a mí ya muchos, bueno, a más de la mayoría de los catalanes nos ha afectado bastante. En este libro yo hablo de los callados, porque los callados es a ver, el sanatorio es un país, es el mundo en realidad. Yo cuando lo estaba escribiendo no era tan consciente, ya sabes, porque es verdad que los escritores, tú lo has dicho, ¿no? Sansal lo es, yo no lo había leído, lo he leído después de acabar el libro, que es este escritor argentino que Yuri acaba de citar, o Orwell, que es uno de mis maestros, pero sí que hay una cierta, somos un poco visionarios, porque trabajamos con una sensibilidad a tope. Yo digo que son como lo que Rambo definía como videntes. Sí, Algo agarran que está en el aire sí. sin ser necesariamente Yo conscientes por de eso ello. escribo, para Cuan- aprender.
Cuando tú dices que escribes de Cataluña, es evidente que escribías de Cataluña, pero en realidad yo lo leía y decía, Sí, esto puede ser ahorita Estados Unidos, o puede ser exactamente. Venezuela, o puede Es que ser es también incluso, Venezuela, incluso es, México en algunos momentos. es el Brexit, Es el Brexit, es es por Trump, supuesto, ¿no? es Estados Digamos, estos Unidos. movimientos que es la masa, porque en realidad es el movimiento masivo, el enjambre de la masa Exactamente. en contra, y es terrible decirlo, pero en contra incluso de la sensatez, de las ideas del pensamiento, ¿no? Sí, son estos políticos que nos han tocado así como regalito, entre comillas, riéndome lo digo, que yo incluso creo que están parodiando de alguna manera a los antiguos dictadores, ¿no? Y que deciden, pues, mentir, manipular a la población, dividir a la población, como pasó en Cataluña, dos bandos buenos y malos, está pasando en Estados Unidos, está pasando en el Brexit, etcétera, etcétera, a base de mentiras, falsas verdades, etcétera. Cuando yo escribía, realmente yo no hablo de Cataluña, como tú dices, ¿no? Mi traductora francesa cree que es Estados Unidos, pero no lo hice por miedo, yo realmente no tengo miedo, yo siempre soy una escritora comprometida en mis libros, ¿no? Y escribo lo que creo, y yo estoy a favor de la verdad, ¿no? Y entonces, pues realmente me he dado cuenta, sobre todo cuando terminé, que después de acabar el libro en mayo, sucedió lo que sucedió en Europa. Es un libro que está en defensa, esto me duele realmente, tú dices, la gente que lo ha leído, es un libro que se manifiesta el dolor de una serie de personajes que están ahí, de pensadores inconformistas que hablan entre ellos, que aman, que piensan, porque lo que nos hace el populismo evita que pensemos, esto es muy O quiere importante. evitarlo, ¿no? Claro, por eso hablo de un sanatorio, Sí, porque sí. como, son enfermos cuerdos, ¿no? Mm. Justamente los que están en el sanatorio, ¿no? Porque los otros no se enteran. Y bueno, pues lo que me di cuenta es que cuando terminé el libro, pues ya Europa ya se estaba desintegrando, es muy duro decirlo así. Es un continente para mí importantísimo, como para todo el mundo, porque es ejemplo de muchas cosas y ahora está infectado de nacionalismos. Bueno, no lo digo yo, la prensa lo dice a diario. Yo vengo de Europa, claro. Acabo de llegar de Europa, de España en este momento, y bueno, también de Estados Unidos, pero es verdad que está infectado y la comunidad lo dice. Pero es que, claro, cuando yo estaba escribiendo el libro, no era tan consciente. Yo hablo de populismos y entonces en el libro y nadie hablaba de populismo en aquel momento, ¿no? Yo creo que es un acierto además que no lo hayas colocado con, digamos, con nombre y apellido, Sí, porque justo eso permite al lector, a lo mejor conoce tu trayectoria, conoce tus temas, pero y si no, y si es un lector que se acerca a ese libro, lo puede justamente, como tú dices, ponerse en su propio lugar, en su propia ropa, ¿no? Como decimos. Entonces, y eso yo creo que literariamente es un acierto para que podamos... claro. Es por eso yo creo en la literatura, porque a Claro. veces llega más lejos que una crónica, que la historia misma, ¿no? Bueno, hemos citado dos libros que son históricos, pero hay muchísimos más históricos, ¿no? Que quedan para la eternidad, que explican la época en que estamos viviendo de una forma ya pues legendaria, ¿no? Que quedará para... Bueno, estás citando, ahora se ha vuelto a releer 1984, fíjate, o sea, estamos viviendo lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo algo tremendo, el estalinismo, de alguna manera, y también el nazismo. No exactamente así, pero siguiendo la misma propaganda. Es que es muy duro, Sí. porque Orwell escribía contra esto. Por supuesto, decía el propio Carlos Marx, ¿no? Que todo lo que ocurría la primera vez como tragedia, la segunda ocurría como farsa. Y algo hay de eso en lo que está ocurriendo en nuestros días y que además es, no, digo, uno lee el sanatorio y en efecto es inevitable pensar que, pues, todos estamos en un manicomio, porque está la parte fársica de todo volteas a ver a Donald Trump y es absolutamente fársico, ¿no? O sea, es mucho más Total. fársico que las farsas que se han hecho a lo largo de, las décadas recientes después de Hitler sobre el propio Adolfo Hitler. Ujú. Me resulta mucho más fársico Donald Trump al día de hoy. Y sin embargo, la farsa siempre te hace reír. Y la verdad es que la realidad hoy no nos está haciendo reír en Nada. absoluto, ¿no? Sí, y este libro a lo mejor invita, porque yo lo he escrito sobre todo para entenderme yo misma al principio, ¿no? Claro que sé que soy consciente de que estoy haciendo literatura, porque si no escribiría un artículo, como escribo a veces, Sí, ¿no? o el ensayo. Pero, en fin, por eso soy escritora. Pero es una invitación a, bueno, es un sanatorio, o sea, es un hospital de alguna manera, y a que
la única forma de salir del sanatorio, que está en todas partes del mundo, porque es que ahora realmente hoy en día, es ser conscientes de dónde estamos, ¿no? A pensar por nosotros mismos. Y el otro día hablaba contigo, Yuri, de esto. A mí me entusiasma que en Estados Unidos haya jueces que se rebelen, ciudadanos que se manifiesten, cosa que no está pasando en Europa, por ejemplo, ¿no? Y esto es un signo buenísimo, ¿no? Sí, bueno, eso, la verdad, no, en este país hemos discutido hasta el cansancio el tema de ¿no? El fortalecimiento institucional. O sea, se puede pasar, se puede empezar, ¿no? Como a detener este tipo de tsunamis a partir de la fortaleza institucional. Desafortunadamente, hay países en donde esta no existe. No existe, ¿no? Venezuela fue el más claro ejemplo de ello. De repente en México también derrapamos, afortunadamente, aunque no sean las más no tengan la fortaleza que quisiéramos, pero están más o menos construidas, hay que defenderlas, las instituciones, pero al final es el tsunami para el que algunos países están más preparados que otros, ¿no? Es que el populismo además se contagia. Como la locura. Sí, sí, es un virus. Yo hablo de un virus, ¿no? De Exactamente. sanatorios. Y bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Creo que pase esta especie de lepra rápido, porque si no, ya sobre todo pensando en Europa, y bueno, en Estados Unidos y ustedes en México, y en México, ¿no? Nuria, tú dices que empezaste a escribir el libro, que finalmente de ellos aprendes, que escribes porque aprendes, Sí. que eso es literatura, pero cuando lo terminas y de repente empiezas a ver esta realidad de la que ya nos has platicado, y es el Brexit, y es Donald Trump, y es Venezuela, ¿qué, ¿cuál fue tu pensamiento? Es decir, la realidad está superando lo que tu imaginación empezó a captar, empezó a volar, ¿no? Es más cruel que tu propia... Es que estás definiendo la razón de por qué yo escribo. La maravilla es como un milagro, porque, bueno, en fin, ya exagerando un poco, por eso estoy en la literatura, porque la primera sorprendida es uno mismo, ¿no? Yo escribí en su momento una novela que llamo la novela colombiana, por razones, yo viví en Colombia cuando era muy joven, y ante el dolor de lo que estaba pasando ahí en el año 2000, en la guerra, vamos, escribí una novela situándola en una zona muy deprimida que era el Chocó, y cuando la publiqué, porque yo no había vuelto a Colombia, resulta que todo lo que describo es exactamente lo que pasa allí. Y críticos colombianos, William Espero, decía, ¿cómo una catalana viene aquí a explicarnos lo que está pasando? Entonces, esa es la maravilla de la literatura. Por eso yo invito a los lectores, porque somos muchos, a que lean libros literarios, porque es donde se aprende todo, ¿no? Y pues cuando escriban, porque ha cambiado también la literatura. Ahora tal vez lo que uno se lee, yo misma a veces, lees como un espectador, no entras dentro del libro, no te quedas en la telerrealidad, un poco como quien ve una película. Y yo creo que hay que leer de otro modo, ¿no? Sí. Por eso para mí es tan importante el lenguaje que tú has dicho, ¿no? Oye, el lenguaje, porque ahí está la otra parte. Mariana H. me conoce desde hace años, y sabe cuánto disfruto yo ¿no? El lenguaje, la palabra escrita. Oye, yo del sanatorio creo que está ahí más subrayada, o sea, hay más palabras subrayadas, hay más frases subrayadas que sin subrayar. O sea, porque también el manejo del lenguaje del español que tienes en el sanatorio, o sea, hay también una enorme dosis de poesía y eso siempre se agradece, Nuria. O sea, entrar al terreno de lo político, sociopolítico, porque de eso va el sanatorio, desde una óptica tan poética como lo haces con tus letras, es un prodigio, un prodigio. Muchas gracias. Y saben que es muy importante también que de pronto se confunde la idea de la lectura en este país que muchos hacemos muchas cosas para fomentar la lectura y de pronto frases como es que leer es divertido. Léete, no sé qué. Te lo pasarás bien. No necesariamente, Sí. ni You're haciendo gonna have literatura. Ajá, o sea, leer es un placer, entonces te imaginas tú leyendo, ay, qué gozo, qué maravilla, qué placer. No, a ver, la literatura es compromiso, la literatura, como tú misma dices, aunque sea ficción, no está basada nada más, no es ciencia ficción, no está basada en el espacio. Y ese es el tipo de lecturas que puede ser muy dolorosa. que puede ser Exacto. dolorosa, que puede ser Exactamente. comprometedora, que te da el bofetón en la cara. Bueno, lo que decía Kafka, yo cuando escribo trato de conseguir esto, primero que me
conmocione a mí. Que me simbre a mí, claro. Y por supuesto al lector, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como lectora, como vosotras, ¿no? Cuando leo, me encanta poderme detener y decir, oh, jolines, qué frase, oh, jolín", te quedas, o no, qué frase, te quedas pensando, ¿no? La lectura es eso también, detenerse. A mí el sanatorio hubo varios momentos en los que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Tú lloraste, Nuria, en algún momento cuando lo estabas escribiendo? ¿Llegó a dolerte tanto? Yo he llorado escribiendo algunas ¿Sí? veces, sí. También, yo me emociono también con cosas bellas, ¿no? Pero no es que esté llorando cuando escribo, pero sí es un libro donde, lo dice también la gente que lo comparan a veces con Kafka, con toda la diferencia que hay, por supuesto, yo soy consciente de eso, pero sí hay mucho dolor. Esto que no asuste también al lector, pero sí hay un dolor, pero el dolor de la vida misma, Claro. no va más allá, porque no hay violencia física en este libro, claro, pero hay violencia psicológica, que es algo que estamos padeciendo muchísimo hoy en día y la gente no es consciente todavía de eso. Y hay dolor y furia, como dice un periodista. Por supuesto. Que me comenzó. Furia, denuncia, ¿no? Hay eso también. Que es uno de los componentes más maravillosos de este libro. Lo presentas este miércoles, va a estar la Vengan gran Sabina todos. Berman. Sí. Va a estar la gran Sabina Sí. Berman presentando tu Sí, libro muy contenta. en Bellas Artes. Nos estás invitando a todos, A va a ser todos. abierto. Espero que sí, yo creo que sí. Pues si no lo abrimos, ¿no? Eso, Sí. haya colas. Y luego habrá una actriz que leerá unos cuantos textos muy elegidos. Una lectura dramatizada. Dramatizada, Ah, qué padre. exactamente, que es Talia Marcela. Y bueno, será algo bueno. Y tengo una gran escritora al lado mío, ¿no? Y Sabina Berman, que pues es una Claro, sí. grandota. Sí, que yo no Le conocía, mandamos o sea, muchos que ahora la he besos. conocido y la había leído, por supuesto. Y cuando leí La mujer que buceó en el corazón del mundo, me conmocioné. Es un libro maravilloso, una novela que para mí Va a también ser es un histórica. placer impresionante tenerlas ahí a ti y a Sabina Berman. Sí. A la actriz no la Y conozco. se le ha pero preparado supongo mucho que- Sabina, ya aviso ya. Ah, sí, ya. Sí. Ah, que bueno, va a estar Bien. increíble. En el Palacio de Bellas Artes, es en la sala Manuel M. Manuel Ponce, ¿verdad? Ponce. ¿Y va a ser a qué hora? El miércoles próximo, o sea, miércoles 29 a las 7 de la tarde. A las 7 de la noche. Pues hay que lanzarse, ¿no? La verdad es Sí. que creo que sí, este es un libro urgente. Y yo insisto, es un libro con el que el siglo XXI está, ¿no? Está abriendo y que está poniendo el verdadero debate, los verdaderos debates de este siglo, de la parte occidental. Ahí está el Está, sanatorio sí. de Nuria Y Márquez. que busca justo, ¿no? Enfrentarnos con esta ceguera que hemos De hemos la que luego- de la que permitido. luego no somos conscientes, Sí, exacto, sí. ¿no? De la que luego no Yo somos esto lo conscientes. veía en Cataluña y en Francia y en otros lugares, ¿no? Que la gente ahora empiezan a ser conscientes. Y por supuesto está en Amazon, por si la gente tiene prisa en leerlo, que entre en Kindle. Sí, porque está agotado ahorita, la edición impresa está agotada. Qué bueno, no felicidades. no la encontramos, porque ya se acabó, se acabó. Es el tipo de libro que de boca en boca, ¿no? La recomendación de tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer. Se acabó ahorita en la edición impresa, pero está en Amazon y en iBooks, ¿no? En formato electrónico lo encuentran en cualquiera de las plataformas. Y es también muy placentero. Leer en cualquiera de sus presentaciones es placentero. En papel, por supuesto, siempre, Siempre, pero sí. también en electrónico puede ser, además, increíble. Hasta puedes evitar un divorcio, porque no tienes que prender la luz en la noche. Nuria Mate, el Bueno, sanatorio. muchísimas gracias. Este miércoles a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. De verdad, lean el libro, se los juro, les doy mi palabra que no se van a arrepentir. Es un texto maravilloso, Nuria. Felicidades. Y hay que ir a verte Gracias, también a ti y a la gran Sabina Berman este miércoles a Bellas Artes. Muchas gracias a las tres. Gracias a ti. Vamos.